Hola, hola. La reflexión del día de hoy tiene como título Ni un poquito de levadura. Ni un poquito de levadura. Y el objetivo es identificar vestigios del antiguo pacto en nuestras vidas del nuevo pacto. Es decir, tratar de ser minuciosos, de encontrar en nosotros qué hay todavía de la ley de Moisés, aunque sabemos conscientemente que vivimos en el nuevo pacto en Jesús. Así que tenemos 4 preguntas para hoy, como siempre, 4 preguntas. Primera pregunta: ¿qué asegura nuestra libertad en Jesús? ¿Qué es lo que asegura que yo estoy libre en Jesús? Porque Jesús nos hace libres. Pregunta número 2. ¿Cuándo estoy obligado a obedecer la ley de Moisés? ¿Cuándo? ¿En qué momento, en qué circunstancias yo y usted estamos obligados a obedecer la ley de Moisés? Pregunta 3. ¿Cuándo quedamos separados de Cristo? Es decir, ¿en qué momentos, en qué circunstancias usted y yo quedamos separados de Jesús? Importantísima esa pregunta, porque ni usted ni yo queremos estar separados de Jesús. Y pregunta número 4. ¿Por qué un poco de ley de Moisés en el nuevo pacto en Jesús es demasiado riesgoso? ¿Por qué? ¿Cuál es el posible peligro de introducir un poco de ley de Moisés en nuestra vida del nuevo pacto en Jesús? Preguntas 4 bien importantes que nos van a liberar, nos van a hacer libres en Jesús. Bueno, comencemos. Tenemos obviamente para estas 4 preguntas 4 contenidos bíblicos. Primer contenido bíblico: Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Esta es una carta que escribe Pablo a estas iglesias que se habían fundado en Galacia, lo que hoy es Asia Menor, por allá en Turquía, lo que hoy es Turquía. Y en esas iglesias había muchos judíos de la religión judía que habían aceptado la obra de Jesús, como usted y como yo, que aceptamos que Cristo que en Jesús hemos sido perdonados de nuestras desobediencias, que el Padre nos amó y que en evidencia de ese amor entregó a su Hijo. Bueno, en esas iglesias ya muchos judíos habían aceptado esa verdad de Jesús. Sin embargo, muchos seguían recurriendo a la ley para dinamizar su vida en Jesús, porque no tenían los libros del nuevo pacto, del nuevo pacto para leerlos. Solo tenían la ley de Moisés. Así que eso les creó un poquito de choque y lo que hacían era volver a la ley de Moisés, aunque creían en Jesús. Pero vamos a ver si eso mismo a veces hacemos nosotros. A veces nosotros terminamos nuestra existencia en Jesús con muchos elementos del antiguo pacto. Vamos a verlo hoy. Así que Gálatas 5:1 dice así. El escritor le dice a usted y a mí: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Claro, y eso usted y yo lo sabemos. Somos conscientes que Jesús nos ha liberado. Y sigue el escritor diciendo: ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley de Moisés. Porque estaban en esa disyuntiva, ¿no? Sí, creemos en la obra de Jesús, pero seguimos obedeciendo y tratando de cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. Y en esa duda, siguieron existiendo. Y eso parece que es lo que nos pasa a nosotros. Y vamos a verlo si es cierto, porque queremos, el objetivo de hoy es identificar en nuestra vida esos vestigios del antiguo pacto, aunque somos conscientes que vivimos en el nuevo pacto en Jesús. Bueno, y no se esclavicen de nuevo a la ley. Es decir, que una evidencia de que yo y usted permanecemos en la libertad en Cristo y hemos sido liberados por Jesús, es que no volvemos a la ley, a ningún mandamiento de la ley de Moisés, a ninguno. Eso es lo que nos garantiza, nos asegura que somos libres en Jesús. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, dijo el escritor a esas iglesias. Pregunta número 2. ¿Cuándo estoy obligado
a obedecer la ley de Moisés? Es decir, ¿cuándo usted y yo estamos obligados, estamos sujetos? Nos toca cumplir la ley de Moisés. ¿Cuándo? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? ¿En qué situaciones? Bueno, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 3. Dice así. Escuche bien. Lo repito, dice Pablo, dice el escritor, a estos creyentes nuevos en Jesús. Como usted y como yo que creemos en Jesús. Lo repito, dijo Pablo, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, que era un elemento de la ley, era un mandamiento de la ley, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Cuando usted y yo queremos sujetarnos a un mandamiento, solamente uno, piense en los primeros días si quiere. Eran más de 630 mandamientos, más de 600 mandamientos, que se ubican entre Éxodo 20 y Deuteronomio 27, más o menos. Eran muchos mandamientos. Pero pensemos en los primeros días, que fueron los primeros que Dios dio, que Jehová dio a través de Moisés. Dice, uno de esos mandamientos, de los tantos mandamientos que había en la ley de Moisés, era la circuncisión. Cada niño que nacía debía ser circuncidado, operado su prepucio. Entonces, le decía Pablo, el escritor, a estos creyentes, si pretenden el favor de Dios mediante la circuncisión, es decir, mediante cualquier cumplimiento de la ley, cualquier mandamiento, cualquier precepto de la ley, uno no más, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Si usted se apega a un mandamiento, escoja uno. ¿Qué mandamiento usted de la ley de Moisés se acuerda? Escoja uno. Si usted se apega a él, está obligado, dice Pablo, está obligado a obedecer todos los mandamientos de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés son todos los mandamientos o ninguno. No más se incumple uno, se infringe un mandamiento y ya se incumple toda la ley. Esto está bastante interesante, ¿no? Vaya pensando, ¿qué vestigios hay en nuestras vidas aún del antiguo pacto? Porque si todavía tenemos leyes del antiguo pacto que nos obligamos a cumplir una nomás, pues estamos obligados a obedecer en todos los mandamientos, que eran más de 600, en todos. Pregunta 3. ¿Cuándo quedamos separados de Cristo? Es decir, usted y yo creemos que el Padre nos amó, que en evidencia de ese amor entregó a su Hijo Jesús su mejor tesoro. Y que cuando creemos que Dios nos amó y que entregó a Jesús, nosotros entramos en la gracia de Dios y nos conectamos con Jesús, con el Hijo, que es el que nos lleva al Padre. La pregunta es, ¿cuándo quedamos separados de Cristo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Se dirán, no, pero yo no, ni lo quiero ser, ni estoy interesado. Yo estoy con Jesús, dirá usted y diré yo, obviamente. Pues hay una circunstancia que nos separa de Cristo. Gálatas 5:4. Esto se pone muy bueno. Gálatas 5:4. Dice así el escritor. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley de Moisés, han quedado separados de Cristo. Y escuche, han caído de la gracia de Dios. La gracia de Dios es que yo creo que el Padre me amó y que en evidencia de ese amor envió a su Hijo, y cuando yo creo, entro a la gracia de Dios. Cuando yo estoy en la gracia de Dios, estoy en la libertad de Cristo. Pero sigo aún atado y quiero seguir atado y no quiero dejar ni siquiera, aunque sea un mandamiento de la ley de Moisés, no quiero dejarlo. Un solo mandamiento. Automáticamente ahí quedo separado de Cristo. Me salgo yo mismo de la gracia de Dios. Esto sí ya es profundo. Entonces empecemos a revisar en nuestras vidas qué vestigios, qué elementos, qué ley todavía queremos cumplir del antiguo pacto, qué mandamiento todavía queremos cumplir, queremos estar atados de la ley de Moisés. Porque si queremos cumplir la ley de Moisés, quedamos separados de Cristo. Sí, así. Así es sencillo.
Si queremos cumplir la ley de Moisés, lo que hacemos es que salimos de la gracia de Dios. Y última pregunta, porque eso se puso buenísimo. ¿Por qué un poco de ley de Moisés en el nuevo pacto, en Jesús, es demasiado riesgoso? ¿Por qué es bastante complicado querer nosotros seguir o querer cumplir, aunque sea un mandamiento de la ley de Moisés? ¿Por qué? Y si son los 10, pues aún más riesgoso. Pero uno solo que querramos cumplir es riesgoso porque Gálatas 5:9. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Escuche bien. Usted y yo somos libres en Jesús. Usted y yo somos libres en Jesús. Usted y yo creemos en Jesús, en la obra de Jesús. Creemos que el Padre nos amó y entregó a Jesús. Para que cuando creemos en eso, nuestras desobediencias son borradas, son perdonadas. Gálatas 5:9 dice así. Esta falsa enseñanza, ¿cuál es la falsa enseñanza? Cuando usted y yo queremos enseñar o aceptamos la enseñanza que es necesario, que debemos cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, aunque sean solamente 10 o aunque sea solamente uno. Eso es una falsa enseñanza. En el nuevo pacto es una falsa enseñanza. Gálatas 5:9. Esa falsa enseñanza, dice el escritor, es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Cuál es la masa aquí? Es la masa que ha hecho Jesús con su cuerpo y con su sangre. Esa es una masa. Es la masa de la Pascua de Jesús. Ahora es la Pascua de nosotros, Jesús, su sangre y su cuerpo. Cuando queremos introducir un poquito de ley, solamente un mandamiento de la ley de Moisés, en ese nuevo pacto que usted y yo queremos, lo que hacemos es que tergiversamos, desvirtuamos la esencia de la obra de Jesús en la cruz por usted y por mí. Por eso le dijo el escritor, un poco de levadura leuda toda la masa. Si ustedes quieren asegurarse de permanecer libres en Jesús, no se esclavicen de nuevo a la ley. En conclusión, los que vivimos por el Espíritu Santo, recibimos por fe la justicia que Dios nos ha prometido. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Hagamos el ejercicio. ¿Qué elementos del antiguo pacto hay todavía en nosotros? Comience a identificar los mandamientos y si usted todavía y yo queremos estar queriendo cumplir esos mandamientos, pues es riesgoso porque nos separamos de Cristo, nos separamos del nuevo pacto, salimos de la gracia de Dios. Pero usted y yo no queremos salir de la gracia de Dios y permanecemos libres en Jesús y por eso no volvemos a los mandamientos de la ley, como dijo el escritor. Eso estuvo buenísimo por hoy. No siento más por hoy. Chao. Y nos vemos en el cielo.